De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Buenas noches amigos, bienvenidos a Terraza Literaria. Yo soy Pablo Reyes y es un placer contar con su preferencia esta noche. Como ya escucharon, nuestro invitado es el poeta, ensayista y escritor Jorge Luis Borges. Pónganse cómodos, estamos por comenzar. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Fue un erudito escritor argentino considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos, prólogos, guiones de cine, traducciones y poemas. Su obra es considerada fundamental en la literatura, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. Galardonado con numerosos premios, fue un personaje también polémico por sus posturas políticas de corte conservador, que pudieron ser, tal vez, un impedimento para que el escritor ganase el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 3 décadas. Jorge Luis fue siempre adelantado a los tiempos. Nació a los 8 meses de gestación en una casa porteña de finales del siglo XIX, una con patio y aljibe, por cierto, 2 elementos que se repetirán como un eco en sus poesías. Y ahora vamos a escuchar el poema Los Dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema?
Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. La relación de Borges con la literatura comenzó a muy temprana edad, debido a que desde los 4 años ya sabía leer y escribir. A los 6 años comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica. Al año siguiente escribió su primer relato, La víscera fatal, siguiendo páginas del Quijote. Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología griega. A los 9 años tradujo del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde, texto que se publicó en el periódico El País. Borges ingresó al colegio directamente en el 4º grado. El inicio de su educación formal a los 9 años en una escuela pública fue una experiencia traumática para él. Los compañeros se mofaban de aquel sabelotodo, que llevaba anteojos, vestía como un niño rico y no se interesaba por los deportes. Además, hablaba tartamudeando. Durante los 4 años de su permanencia en ese colegio, Borges no aprendió mucho más que algunas palabras en lunfardo y varias estrategias para pasar desapercibido. Ahora vamos a escuchar el poema Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. En 1914, el padre de Borges se vio obligado a dejar su profesión, jubilándose de profesor debido a la misma ceguera progresiva y hereditaria que décadas más tarde afectaría también a su hijo. Junto con la familia se dirigió a Europa para someterse a un tratamiento oftalmológico especial. Para refugiarse de la Primera Guerra Mundial, la familia se instaló en Ginebra, Suiza, donde el joven Borges asistió a la escuela. Allí estudió francés y cursó el bachillerato en el Liceo Jean Calvin. El ambiente en aquel establecimiento de inspiración protestante era completamente distinto al de su anterior escuela en Palermo. Sus compañeros, muchos de ellos extranjeros como él, apreciaban ahora sus conocimientos e inteligencia y no se burlaban de su tartamudez. Durante esa época leyó sobre todo a los prosistas del realismo francés y a los poetas expresionistas y simbolistas. Fue ahí que con la sola ayuda de un diccionario aprendió por sí mismo el alemán y también escribió sus primeros versos en francés. Gracias al fin de las hostilidades bélicas, la familia Borges marchó a España en 1919
Inicialmente se instalaron en Barcelona y luego se trasladaron a Palma de Mallorca. En esta última ciudad, Borges escribió 2 libros que no publicó: Los ritmos rojos, poemas de elogio a la Revolución Rusa, y Los naipes del Taur, un libro de cuentos. En Madrid y en Sevilla participó del movimiento literario ultraísta, colaboró con poemas y en la crítica literaria de las revistas Ultra, Grecia, Cervantes, Hélice y Cosmópolis. Su primer poesía, Himno al mar, escrita en el estilo de Walt Whitman, fue publicado en la revista Grecia el 31 de diciembre de 1919. En esta época conoció a algunos de los principales escritores españoles de la época, como Rafael Cansino Sansens, a quien frecuentaba en el famoso Café Colonial y a quien siempre consideró su maestro. Ahora vamos a escuchar el poema Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable. En 1921, Borges se embarcó en el puerto de Barcelona para volver a Buenos Aires. El contacto con esa ciudad llevó al poeta a una relación exaltada de descubrimiento con su ciudad natal. Así comenzó a dar forma a la mitificación de los barrios suburbanos, donde asentaría parte de su constante idealización de lo real. Ya en Buenos Aires, publicó en la revista española Cosmópolis. Fundó también la revista mural Prisma, de la que solo se publicaron 2 números, y también publicó en la revista Nosotros, dirigida por Alfredo Bianchi. Por esa época conoció también a Concepción Guerrero, una joven de 16 años de quien se enamoró. En 1924 fundó la revista ultraísta Proa, junto con Ricardo Giraldes, Alfredo Barandán, Carafa y Pablo Rojas Paz. En 1923, en víspera de un segundo viaje a Europa, Borges publicó su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires. Fue una edición en la que se colaron algunas erratas y que, además, carecía de prólogo. Para la tapa, su hermana Nora realizó un grabado especial. Se editaron alrededor de 300 ejemplares. Los pocos que se conservan son considerados tesoros por los bibliófilos y en algunos se aprecian correcciones realizadas por el propio Borges. Después de un año en España y ya de vuelta instalado definitivamente en su ciudad natal a partir de 1924, Borges colaboró en algunas revistas literarias, escribió cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo, reflejados en los textos Hombre de la esquina rosada y El puñal. Pronto se cansó también de este ismo y empezó a especular por escrito sobre la narrativa fantástica o mágica,
hasta el punto de producir durante 2 décadas, desde 1930 a 1950, algunas de sus más extraordinarias ficciones del siglo XX, entre ellas Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, entre otros. No obstante, su formación europeísta reivindicó sus raíces argentinas y en particular las porteñas, en poemarios como Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. Compuso letras de tangos y milongas. En sus letras y algunos relatos se narran las dudosas hazañas de los cuchilleros y compadres de su barrio, a los que muestra en toda su despojada brutalidad, aunque dentro de un clima trágico, y hay que decirlo, en ocasiones casi épico. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de su antología personal, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. En una reunión en la casa de Bioy Cázares y Silvina Ocampo, Borges conoció en agosto de 1944 a Estela Canto, una joven atractiva, inteligente, culta y poco convencional, que llamó su atención y de quien se enamoró sin ser correspondido. Estela le inspiró a Borges ciertos aspectos de El Aleph, uno de sus mejores cuentos. Él le dedicó a ella ese relato y le regaló el manuscrito original, el cual la mujer hizo subastar 4 décadas más tarde en más de $25,000. Fue vendido a la Biblioteca Nacional de España. Borges, desafiando a su madre, para quien Estela era una desclasada, le propuso matrimonio. Este amor no consumado y siempre agónico terminó hacia fines de 1952. Los albores de la década de los 50 marcaron el inicio del reconocimiento de Borges dentro y fuera de Argentina. La Sociedad Argentina de Escritores lo nombró presidente en 1950. Dictó conferencias en la Universidad de la República de Uruguay, donde apareció su ensayo Aspectos de la literatura guachesca.
editó en México, escrito en colaboración con Delia. También en este mismo año se publicó en París la primera traducción francesa de su narrativa fiction y en Buenos Aires la serie de cuentos La muerte y la brújula. En 1952 aparecieron los ensayos de Otras Inquisiciones y se reeditó un ensayo sobre lingüística porteña titulado El idioma de los argentinos. Apareció también la segunda edición de El Alep. Esta vez, el agregado de nuevos cuentos hizo el cambio. Tras un golpe militar denominado Revolución Libertadora que derrocó al gobierno peronista, Borges fue designado en 1955 director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocuparía por espacio de 18 años. En diciembre de ese mismo año fue incorporado a la Academia Argentina de Letras. Tras varios accidentes y algunas operaciones, un oftalmólogo le prohibió leer y escribir. Aunque aún distinguía luces y sombras, esta prohibición cambió profundamente su práctica literaria. Borges se fue quedando ciego como consecuencia de la enfermedad congénita que había ya sufrido su padre. El hecho no fue repentino, sino que más bien se trató de un proceso, pero este no le impidió con su carrera de escritor, ensayista y conferencista, así como tampoco significó para él el abandono de la lectura y hacía que le leyesen en voz alta. Además, no limitó su aprendizaje de nuevas lenguas. El haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional y en el mismo año comprender la profundización de su ceguera fue percibido por Borges como una contradicción del destino, como él mismo lo relató en una conferencia que dictó 2 décadas más tarde. Y ahora vamos a escuchar el poema El Golem. Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.
Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? El 21 de septiembre de 1967, Borges, de 68 años, se casó por la iglesia con Elsa Astete Millán, viuda de 57 años. Durante los primeros tiempos, la pareja vivió en la casa de él, compartiendo sus días con la madre del autor, Leonor Acevedo. Pero debido a que los celos de doña Leonor eran terribles y sus constantes intromisiones en la pareja, unos meses después del casamiento se tuvieron que mudar a un departamento, donde hicieron por primera vez la experiencia de vivir juntos y solos. La rivalidad entre su esposa y su madre cobró una mayor virulencia y el escritor tuvo que empezar a visitar a escondidas a Leonor. Esa experiencia, además, llevaría a la pareja a enfrentar definitivamente una realidad cruda. La convivencia era intolerable. El matrimonio definitivamente se separó en 1970. En 1971, Borges publicó en Buenos Aires un cuento largo titulado El Congreso. Al año siguiente viajó a Estados Unidos, donde recibió numerosas distinciones y pronunció conferencias en diversas universidades. A su regreso a Buenos Aires, publicó el libro de poemas El oro de los tigres, y el 24 de agosto, día de su cumpleaños, recibió un homenaje singular, la publicación en forma privada de su cuento El otro. En 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y paralelamente solicitó su jubilación como director de la Biblioteca Nacional. En 1975 falleció su madre a los 99 años. A partir de ese momento, Borges realizaría sus viajes junto a una exalumna, luego secretaria y finalmente segunda esposa, María Kodama. El 26 de abril de 1986 se casó con ella, según consta en un acta, en la colonia Roja Silva de Paraguay. Y ahora vamos a escuchar el poema La noche en que en el sur lo velaron. Por el deceso de alguien, el misterio cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos. Hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espere esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte, camino por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo.
Lento el andar en la posesión de la espera, llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco. Y me reciben hombres obligados a gravedad, que participaron de los años de mis mayores. Y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira al patio. Patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche. Y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes. Y somos desganados y argentinos en el espejo, y el mate compartido mide horas vanas. Me conmueven las menudas sabidurías que en todo fallecimiento de hombre se pierden. Hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros. Frecuencias irrecuperables que fueron la precisión y la amistad del mundo para él. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro, y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, del muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. El velorio gasta las caras, los ojos se nos están muriendo en lo alto, como Jesús, y el muerto, el increíble, su realidad está bajo las flores diferentes de él, y su mortal hospitalidad nos dará un recuerdo más para el tiempo, y sentenciosas calles del sur para merecerlas despacio, y brisa oscura sobre la frente que vuelve, y la noche que de la mayor congoja nos libra, la prolijidad de lo real. Durante su vida, Borges se hizo acreedor a múltiples premios, medallas, doctorados, honoris causa, entre otros reconocimientos. En 1980 recibió el Gran Premio de la Real Academia Española, el Premio Cervantes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Dicho premio lo compartió con el poeta español Gerardo Diego. En 1986, al conocerse enfermo de cáncer y temiendo que su agonía fuese un espectáculo nacional, fijó su residencia en Ginebra, ciudad a la que lo unía un profundo amor y a la cual el propio Borges había designado como una de sus patrias. El 26 de abril se casó con María Kodama en Paraguay. Falleció el 14 de junio, finalmente, Borges, a los 86 años, víctima de cáncer hepático y un efisema pulmonar. Según cuenta Adolfo Bioy Cázares, asistió a su muerte su traductor, el francés Jean-Pierre Barnés, quien refiere que Jorge Luis murió diciendo el Padre Nuestro. Lo dijo en anglosajón, inglés antiguo, inglés, francés y español, pese a que Borges no profesó ninguna religión y se declaró algunas veces agnóstico y otras ateo. Incluso, en una entrevista afirmó tener la certeza de que Dios no existía. Y ahora vamos a escuchar el poema Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa,
alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Terraza Literaria es un programa de radio de ADN Cultura, auspiciado por el programa Pasaporte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero. Agradezco infinitamente a Moisés Zurita en la producción y a Alfonso Pérez Vicente en la dirección general. Yo soy Pablo Reyes, nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta entonces. El poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último ségel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto.